¿Qué hay? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema ácido-base, un problema donde te proporciono el amoníaco, una disolución 0,5 molar, y vamos a calcular el pH y el grado de disociación. Bien, el amoníaco, como sabes, es una base débil y se te proporciona la constante de basicidad 1,8 por 10 a la menos 5 para plantear el equilibrio con el ácido. En este caso, el ácido va a ser el agua. Bien, la base, como digo, base débil. La base débil, el amoníaco, NH3, lo vamos a poner dentro del agua, luego el agua va a ser el disolvente, pero además el agua, dado que es un anfótero, va a reaccionar con el amoníaco proporcionándole un protón, es decir, la base va a ser el amoníaco, si es una base va a aceptar un protón del agua. El agua en este caso, agua líquida, vamos a hacer que sea el ácido y será el dador de protones. Será, por tanto, vamos a poner, para diferenciarlos, base 1 y ácido 2. Bien, como digo, si el ácido es el agua, va a perder un protón y se lo daremos al amoníaco. Plantearemos un equilibrio en el cual, si el ácido ha perdido el protón, me va a quedar hidróxidos, OH menos. Este protón del agua se lo lleva el amoníaco y el amoníaco se convertirá en el ion amonio NH4+, en disolución acuosa. Bien, ¿cuáles son los pares ácido-base conjugado? Pensemos entonces, el ácido era el agua, ha perdido el protón y por culpa de perder el protón se ha convertido en el hidróxido. Luego, si este hemos dicho que es el ácido 2, el hidróxido es la base conjugada que vamos a llamar base número 2. Bien, este protón del agua ha pasado al amoníaco. Luego, si el amoníaco era la base porque ha cogido el protón, después de cogerlo se ha convertido en el amonio y este va a ser el ácido conjugado, ácido 1, ácido conjugado de la base amoníaco. Luego, en definitiva, los pares ácido-base conjugados son amoníaco, amonio, agua, hidróxidos. Bien, en este equilibrio nosotros hemos puesto una concentración de amoníaco 0,5 molar, pero no va a desaparecer este amoníaco totalmente, sino que al final parte de este amoníaco reaccionará con el agua y obtendremos al final un equilibrio en el cual tendremos concentración de las cuatro sustancias presentes en la disolución. Inicio, al principio, vamos a poner inicialmente, tengo una concentración de 0,5 molar de amoníaco, no tengo nada de hidróxidos de amonio, del agua no la considero porque es una sustancia pura. Claro, va a reaccionar algo del amoníaco, lo pondremos aquí, pero lo que reacciona yo no sé cuánto es. Lo que sí que sé es que en la estequiometría de la reacción pone que por cada mol de amoníaco se gasta un mol de agua, se forma un mol de hidróxidos y también un mol de amonio. La reacción es mol a mol. Luego, si yo no sé cuánto reacciona y le llamo X, de aquí no reacciona nada, no sé cuánto reacciona, cuando se formen los productos, vamos a poner otra fila, se forma, aquí a la derecha lo que se forme, voy a poner también X, porque la reacción es mol a mol. Luego, si desaparece X, se forman X también de cada uno de los productos. Bien, una vez acabado la reacción y tengamos de todas las especies en el equilibrio, vamos a poner la última fila, equilibrio, ¿cuánto me queda finalmente de amoníaco? Pues quedará lo que hemos puesto, que es 0,5 menos lo que ha desaparecido, que hemos llamado X. ¿Cuánto queda de hidróxidos y de amonio? Pues no hemos puesto nada, pero lo que quede va a ser igual a aquello que se ha formado, es decir, X. Bien, lo que a mí me interesa para plantear el equilibrio es únicamente esta fila de aquí, la del equilibrio. Y esta fila es la que tendré que plantear en la expresión del equilibrio que yo he llamado K sub B. K sub B, vamos a llamarlo aquí, constante de equilibrio, constante de basicidad. Ya sabemos plantear la constante de equilibrio. En este caso se llama constante de basicidad porque es una base, pero sigue siendo una constante de equilibrio. Pondremos en la parte superior la concentración de los productos, como son el hidróxido OH-, pondremos también la concentración de amonio NH4+, y abajo
pondremos la concentración de los reactivos. Olvídate del agua, que el agua es una sustancia pura y ya está incluida dentro de la constante. Por lo tanto, aquí abajo pondremos la concentración de amoníaco NH3. Bien, veamos qué sabemos de aquí. Sabemos el valor de la constante, nos lo da el enunciado, 1,8 por 10 a la menos 5. 1,8 por 10 a la menos 5. Y sabemos las concentraciones de hidróxidos y de amonio en el equilibrio. Lo tengo aquí. No lo sabemos, pero lo he llamado X. Luego tendré el producto X por X, X al cuadrado. La concentración de amoníaco en el equilibrio hemos dicho que es 0,5 menos X. Bien, en este equilibrio siempre podemos hacer una aproximación. Siempre no, en este caso sí, pero te voy a decir las condiciones. La aproximación que yo voy a hacer es que X va a ser mucho menor, esta X de aquí, mucho más pequeña que la concentración inicial de 0,5 molar. Por dos causas. Primera causa, me voy a plantear otra vez en la constante de basicidad. Hemos dicho que K sub B es 1,8 por 10 a la menos 5. Este 1,8 por 10 a la menos 5 implica que si esta constante es muy pequeña, tengo en el numerador unos valores bastante pequeños. Fíjate que lo que tengo en el numerador es lo que tengo aquí a la derecha. Por lo tanto, de los productos hidróxidos y amonio tengo muy poco y por tanto tendré muchísimo de amoníaco en el equilibrio. Es decir, el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. Luego, esta X, que es lo que he reaccionado, es muy pequeña. Si comparamos esta X con el 0,5 molar, que es lo que teníamos al principio, esta X es muy pequeña respecto a la concentración inicial. Vale, como regla general, no es suficiente con comparar o mirar la constante de basicidad. Debemos mirar también la concentración inicial. Es decir, esta concentración inicial, voy a llamarle C a ese 0,5, la concentración inicial de amoníaco 0,5 molar, la voy a poner como 5 por 10 elevado a menos 1. Y por regla general debe haber como mínimo, para poder despreciarlo, 4 lugares entre la concentración de la base en este caso y la constante de equilibrio, donde pasamos de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 5. De 3 lugares hacia arriba podríamos despreciarlo, y en este caso tengo 4 y por lo tanto lo vamos a despreciar. Si lo despreciamos, la resolución de esta ecuación de segundo grado es muchísimo más fácil y me va a quedar que X, vamos a resolverla, despejando X de aquí, será este 0,5 por el 1,8 por 10 a la menos 5. No nos olvidemos de hacer la raíz cuadrada. Y esta X, lo tengo por aquí hecho, esta X es 3 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3. Bien, ¿para qué he querido calcular esta X? Esta X, en definitiva, la quiero porque es la concentración de hidróxidos. Luego, en realidad, lo que yo quiero es la concentración de hidróxidos, 3 por 10 a la menos 3 molar. ¿Y para qué quiero la concentración de hidróxidos? Pues para calcular, por ejemplo, el pOH. El pOH es menos el logaritmo de la concentración de hidróxidos. Voy a sustituirlo, menos el logaritmo en base 10 de 3 por 3 a la menos 3 molar, y me sale un pOH de 2,52. 2,52. Yo no quiero el pOH, quiero el pH. Luego ahora es muy sencillo calcular el pH, porque la suma del pH más el pOH es 14. Luego rápidamente el pH es 14 menos 2,52. Esto nos sale un pH de 11,48. 11,48. Fíjate, evidentemente es una base y por lo tanto nos está saliendo un pH bastante básico, mayor que 7, tal y como debe salir, ¿no? Mayor que 7. Bien, ya tenemos el pH. Finalmente nos pide el grado de disociación. Voy a borrar, me hace falta pizarra, lo vamos a hacer por aquí. ¿Qué es el grado de disociación? Bien, el grado de disociación o grado de ionización se denomina o se nombra por una letra alfa y es, vamos a ponerlo sencillamente, este alfa, el grado
de disociación, vamos a ponerlo, grado de disociación alfa. Alfa es la cantidad de amonio que se ha formado, NH4+, que se ha formado respecto a la cantidad de amoníaco que nosotros teníamos inicialmente, que es lo que antes le hemos llamado C. La cantidad de amonio que se ha formado de producto, fíjate que es X, o lo que es lo mismo, cuánto ha reaccionado, cuánto ha desaparecido de amoníaco respecto al amoníaco que teníamos al principio. Es el grado de avance de la reacción hacia la derecha. Nos va a salir un número bastante pequeño, porque ya hemos dicho que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Luego vamos a poner los números. X es la cantidad de amoníaco que se ha formado, o lo que es lo mismo, la cantidad de amonio que se ha formado, no, la cantidad de amoníaco que ha desaparecido, perdón, o la cantidad de amonio que se ha formado. Antes lo tenía y ahora lo he quitado. La X era 3 por 10 a la menos 3. Esto es lo que se ha ido, lo que ha reaccionado. Si lo comparamos con lo que teníamos al principio, que es 0,5, veremos que se ha ido muy poquito. Ese grado me sale 6 por 10 a la menos 3. Es un grado de avance en tanto por 1. Bien, aquí está el problema, bastante sencillito, ácido base, y te espero en los siguientes. Venga, al lío.